la va en esta mañana sea bendiciendo a cada uno de nosotros, sabiendo que la bendición es su palabra, es Machía, cuanto que hace ya esa palabra dentro de nuestros corazones. Entonces vamos a disponer primeramente este tiempo, a colocar este tiempo en las manos del Padre. Vamos a orar. Avino Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, nos presentamos delante de ti, Abba, Padre, como ese pueblo, como ese Israel, ese pueblo al cual acudimos a ti, bendito Abba, nuestro Abba, Jamía, nuestro Padre piadoso. En ti, Padre, está esa salvación que cada uno de nosotros necesitamos, bendito Abba. Por eso venimos delante de ti, hoy te clamamos y te decimos que necesitamos que seas tú nuestro Adón, Yahshua Hamashia, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, entronándose en nuestros corazones, que podamos alcanzar un poco más de aquella estatura del varón perfecto, bendito Abba. Enséñanos a ser esos imitadores tuyos, imitadores de lo bueno, y sabiendo que lo único bueno es tu bendita y poderosa palabra. Necesitamos morir a esta carne, morir a esa vieja naturaleza, a ese pecado que aún nos gobierna, y la única manera es creyendo y obedeciendo tu bendita y poderosa palabra, bendito Abba. Hoy acudimos a ti, bendito Abba, y hoy te decimos, bendito Rey, que queremos estar a tus pies sumisos ante ti, bendito Abba, ante el Shaddai, ante el Todopoderoso, ante nuestro Elohim, Rafa, bendito Abba, nuestro sanador. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu Shekinah, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto
Así es, que podamos estar postrados delante de ti, que hoy podamos someternos cada día más a tu instrucción, a tu enseñanza, a lo que escrito está en tu Dabar, a someternos a tus mandatos, a tus preceptos, a tus estatutos, porque en ellos está la vida que cada uno de nosotros necesitamos para ser esos hijos que heredan, para poder estar juntamente contigo, bendito Abba. Que hoy podamos tomar esa buena enseñanza que nos dejas a través de tu palabra, así como Miriam se postró a los pies de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, Padre, podamos hacer lo mismo, porque quizás, Padre, en áreas estamos atribulados, estamos con los afanes de este tabel, como Marta, bendito Abba, pero que podamos coger, Padre, y tomar esa posición de Miriam a tus pies, bendito Abba, postrarnos, doblegarnos, nuestra servir delante de ti, bendito Abba, porque reconocemos que aún hay pecado, reconocemos que aún quebrantamos tu Torah, por eso acudimos a ti, al Shaddai, al Todopoderoso, a nuestro Adonai Rafa, bendito Abba, que nos puede sanar, bendito Abba, que nos puede hacer libre cuando el Hijo está dentro de nuestros corazones, bendito Abba. Va a quitar esos espíritus inmundos, porque es tu palabra, bendito Abba, el que quita esos espíritus inmundos, la angustia, la tristeza, el adulterio, todas esas obras de la carne que nos alejan de tu luz admirable, bendito Abba, que podamos renunciar por completo a esas obras de la carne y poder seguirte, bendito Abba, porque escrito está en tu palabra que el que te sigue va a tener esa luz, bendito Abba, y tú eres esa luz, Mashiach, Cristo es esa luz que cada uno de nosotros necesitamos, bendito Abba. Hoy colocamos delante de ti, Abba, esta instrucción, esta enseñanza que tú traes para tu alma, para tu pueblo, Padre, que seas tú a través de mí hablando, bendito Abba, tu palabra de verdad, de mí, bendito Abba, que pueda traer libertad a mis ajín, bendito Abba, cuando tú estás dentro de mí, bendito Abba, tú eres el que hace la obra, bendito Abba. Nosotros somos esos instrumentos en tus manos, bendito Abba, que yo pueda proclamar siempre tu verdad, bendito Abba. Enséñanos, Padre, en esta mañana que aún hay compatibilidad con el enemigo, que aún hay tinieblas, pero necesitamos que esas tinieblas sean desarraigadas por completo, esos espíritus inmundos, esas cargas que nos colocan el adversario de esclavitud, y la única manera es siendo compatible contigo, con nuestro Adonai Jireh, con nuestro Adonai Nisi, bendito Abba, con ese estandarte, bendito Abba. Hoy te clamamos a ti y te decimos, Padre, que necesitamos, Padre, de ti cada día más. Todo esto lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en nación de Torah, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Shalom Aleje nuevamente Misajín, dándole toda roba al Padre por permitirnos una vez más estar delante de Él, venir a su casa, a escuchar su instrucción, sus devarim, a edificarnos como ese pueblo. Aún hay pecado, aún hay errores en cada uno de nosotros, pero necesitamos ser de aquellos que perseveran, no de aquellos que retroceden, sino por el contrario, que avanzan para esa salvación. Y cada uno de nosotros a eso es lo que debemos de apuntar, a la salvación, que Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo quede en cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones. Damos también un cordial saludo a aquellas personas que nos siguen por las diferentes plataformas digitales, que sea el Padre hablando a sus corazones, que sea quebrantando esa dureza que aún hay en cada uno de nosotros, porque aún hay dureza en nuestros corazones, y esa causa del pecado, esa causa pues no obedecer sus mandatos, y por eso se nos endurece el corazón. Pero el Padre habla a cada uno de nosotros, trae su palabra desde temprano y sin cesar. Entonces también que el Padre sea hablando a cada uno de ellos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales, por YouTube, por Facebook, que el Padre sea ministrando sus vidas, así como el Padre va a ministrar esta mañana a nuestras vidas, así como el Padre hablaba a mi vida, así también mi Sanjín puede hablar el Padre Lava a cada uno de ustedes y podamos edificarnos. Entonces vamos a ir al título que el Padre trae en esta mañana, el tema, y se titula de la siguiente manera: ¿con quién soy compatible? El signo de preguntas. Entonces que el Padre nos va a enseñar a través de su palabra, y primeramente pues me enseñaba a mí, porque la palabra primero vino a mí, que aún en áreas soy compatible con las tinieblas, con el enemigo.
¿Pero por qué? Yo decía, ¿pero por qué? Porque a través de la palabra del Padre nos enseña que todo sale del corazón. ¿Qué realmente está dentro de nuestros corazones? Si está Machía, si está Cristo, si está la vida, la palabra, pues vamos a ser compatibles con Adonai Yah, con Jehová, con Dios. Pero si en nuestro corazón hay tinieblas, espíritus inmundos que a través de la palabra el Padre nos va a enseñar, hay esas cargas, se coloca el enemigo que son espíritus inmundos y eso está en mi corazón, pues eso, lo que yo voy a traer, pues voy a ser compatible con las tinieblas. Y el Padre quiere que en esta mañana cada uno de nosotros nos examinemos. ¿Con quién soy compatible? Debemos de ser incompatibles con las tinieblas y ser compatibles con Adonai Yah, y que Machía, que Cristo siga creciendo dentro de nuestros corazones para alcanzar esa salvación. Cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se entona en cada uno de nosotros. Cuando nosotros está ese creer, y ese creer va a producir, viene juntamente con la obediencia. Entonces vamos a ir a nuestro verso base, que el Padre aquí empieza a hablarme y también que habla a cada uno de ustedes, mis hijitos. Entonces dice la palabra, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compatibilidad tiene la luz con las tinieblas? Porque dice compañerismo. Entonces el Padre me hacía ver que esa comunión, cuando Machía está, cuando Cristo está, pues voy a ser compatible con Él. Pero cuando la injusticia, cuando está en mí, que no obedezco mandatos, pues está Hasatán, está el otro, pues esas tinieblas van a ser también esa separación. O soy compatible con Elohim, o soy compatible con Hasatán, con el diablo. Entonces están los dos reinos. Y el Padre nos advierte a través de su palabra, no hay ninguna comunión, tiene que haber una separación entre la luz y las tinieblas. Yo tengo que ser compatible con Adonai Yah para alcanzar la salvación. Pero cuando soy compatible con Hasatán, con esos espíritus inmundos que aún están en mi corazón, pues no voy a poder heredar. Y el Padre nos va a dar un ejemplo de cómo cuando nos unimos, cuando somos compatibles con las tinieblas, a dónde nos lleva ese yugo, que también lo vamos a ver, ese yugo del adversario. Pero el Padre quiere que nosotros tengamos el yugo de Adonai Yah, que seamos compatibles con Adonai Yah. Entonces aquí el Padre empieza a hablarnos a cada uno de nosotros. Tiene que haber una separación, porque el Padre nos enseña también en Bereshit, una separación. Él separó, Elohim separó, Dios, la luz de las tinieblas. Nunca van a convivir juntos. Nunca se van a aliar las tinieblas con la luz, misají. Tenemos que desarraigar por completo las tinieblas que aún moran dentro de nuestros corazones. Y el Padre me hacía vivir esto, es que aún que está morando dentro de tu corazón, que esos deseos del adversario, porque su palabra nos dice que cada uno es seducido, atraído, pues lo que hay en su corazón. ¿Qué tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Machía o el diablo? O Hasatán. Entonces no hay una tenemos que ser compatibles. El Padre nos dice aquí a través de su palabra con Adonai Yah. Y nos dice, no hay compañerismo, tiene que haber, o somos compatibles con Adonai Yah o somos compatibles con Hasatán. Y de aquí el Padre empieza a hablarme del corazón. Mire la importancia que el Padre me hacía vivir así, del corazón. ¿Qué tienes tú en tu corazón todavía? Porque aún hay pecado, aún tenemos pecado, pero ¿cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestra necesidad? Es que esos espíritus inmundos salgan de nuestros corazones por completo. Entonces vamos a leer Mateo 15:19, dice su palabra: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo? Del corazón. Y esos son obras de la carne, esos son espíritus inmundos. Entonces del corazón, si yo aún me sigo deleitando en los homicidios, adulterio, fornicación, hurtos, pues voy a ser compatible con Hasatán, con esos espíritus inmundos. Entonces mire el trabajo tan importante que cada uno de nosotros como pueblo debe hacer, de ir limpiando su corazón, de ir quitando esos espíritus inmundos para ser
compatible con Adonai Yah. Y si todavía en mi corazón están estos deseos que son espíritus inmundos y me colocan a hacer lo que está aquí, que me colocan a fornicar, a robar, a adulterar, es porque soy compatible aún. Están esos deseos que me hacen adulterar, que me hacen mirar con lujuria, que aún me hace fornicar, porque estoy siendo compatible con esos espíritus inmundos. O sea, con Hasatán, con el diablo. Pero el Padre también nos enseña en su palabra, en Lucas 6:45, dice su palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia que tengo realmente, si tienes al bueno, que lo único bueno es la palabra, si eres compatible con Adonai Yah, con Jehová, con Dios, con Elohim, vamos a tener la palabra, siempre vamos a ser compatibles. Pero si pasa lo contrario, es porque aún está esos deseos, esos espíritus inmundos, y cada uno se examina y dice que aún está morando, si aún se me mueve la fornicación, si aún todavía estoy mirando, si soy casada y aún estoy mirando al vecino, o todavía estoy mirando a la vecina, o todavía se me van los ojos, veo un tipo, es mejor dicho musculoso, y todavía se me van los ojos. Entonces revisemos qué está dentro de nuestro corazón, qué deseos, porque esos deseos que te hagan mirar es del otro, es porque está siendo compatible. Y el Padre también me traía esto, que en el corazón de lo que nosotros tengamos, eso vamos a traer, es como el simán. Entonces, el Padre voy a hacer este ejemplo de mi vida, no voy a hablar de otra persona, de mi vida. Entonces, la compatibilidad. Usted dirá, bueno, cuando viene una palabra y el Padre llega a esa palabra, entonces digo, bueno, Padre, ¿por qué llegó esta palabra? No llegó porque, no, es porque el Padre sabe cuál es tu necesidad y Él sabe qué es lo que te hace falta. Aún me hace falta, aún hay áreas en mi vida que hay faltantes, pero yo debo de seguir, debo de proseguir. Entonces, esto de la compatibilidad, me decía, pero ¿con quién soy compatible? Entonces, me puse a examinarme qué personas llegan a mi vida, qué es lo que está operando en mi corazón. Entonces, antes de conocer del Padre, o sea, cuando yo era del mundo, entonces la compatibilidad, entonces yo decía, bueno, yo ahora me casé con mi esposo y cómo éramos compatibles. Entonces, a los dos nos gustaba, a mí me gustaba la rumba, pues a él el trago, a mí también me gustaba tomar. Y me gustaba hacer muchas cosas que en común, en el mundo éramos compatibles. Entonces por eso es que fuimos como ese imán, nos atraímos. Entonces hubo esa compatibilidad, pero para hacer lo malo, para hacer lo que le desagrada a Adonai Yah, porque cometimos bastante pecado. Y eso fuimos llenando de más espíritus inmundos. Entonces eso era lo que había en mi corazón y en el corazón de Él. Cuando conocimos a Adonai Yah, cuando empezamos a encaminarnos en las cosas del Padre, pues ahora es que me doy cuenta que aún hay cosas en mi vida, en mi corazón. Aún todavía la inmundicia sexual se mueve en muchas áreas. En la lascivia, en el mirar. Entonces compartir yo cómo era en el mundo, cómo el Padre me fue llevando en ese proceso, que aún me falta, pero lo ideal es yo tener el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo para ser libre, para ser completamente libre. Entonces esos deseos se tienen que ir sí o sí cuando el Ruach HaKodesh se ha entronado, cuando yo creo y obedezco, cuando la palabra que es Mashiach se queda dentro de mi corazón y saca ese espíritu inmundo. Y a eso es lo que cada uno de nosotros, mis ají, mis hermanos, debe llegar, a que esa compatibilidad con Hasatán, con las tinieblas, salga por completo. Entonces yo esas abominaciones que hacía en el mundo, en el área sexual, fueron menguando, fueron disminuyendo, y esos deseos fueron mermando, esos espíritus inmundos, porque esos deseos son espíritus inmundos que te colocan a hacer cosas que al Padre no le agradan. Entonces, que podamos examinarlo con sus palabras todo, y que nosotros podamos decir, bueno, realmente con quién estoy siendo compatible. Si todavía están esos deseos de mentir, de robar, de fornicar,
en mi vida es porque estoy siendo compatible con Hasatán, porque esos deseos todavía están en mi corazón y debemos de tener un dominio propio en cada uno de nosotros, de decirle no al pecado. Entonces miren, el Padre nos da los dos ejemplos. Cuando yo soy compatible con Adonai Yah, pues Él va a estar en mi corazón, que es la palabra, que es la luz. Pero cuando pasa lo contrario, cuando esos deseos, esos espíritus inmundos, esos demonios están en mi corazón, pues voy a ser compatible con Adonai Yah, con Jehová. Entonces vamos a ir y también les comparto en Salmos 37, 30 al 31, dice su palabra. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Elohim Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley, la Torah, la palabra, la luz, cuando está dentro de nuestros corazones, pues eso es lo que nosotros vamos a impartir. Luz, vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y donde nosotros nos encontremos, vamos a hacer ese testimonio. Porque el que da este testimonio es Machía, es Cristo cuando está dentro de nuestros corazones. Entonces, mire la importancia. ¿Con quién soy compatible? ¿Con Hasatán o con el diablo? Porque están los dos reinos. ¿Yo a quién voy a obedecer? Cada uno es esclavo del que obedece, dice su palabra también y nos enseña. Y el Padre quiere que seamos esclavos de Adonai Yah, siervos de Adonai Yah. Entonces acá el Padre también nos va a hablar, porque dice que nos habló del yugo. Entonces vamos a ir a Mateo 11, del 29 al 30. Dice su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay dos yugos, mis ají, y el Padre nos está hablando. O soy compatible con el enemigo, o soy compatible con Adonai Yah. Ese yugo, hay el yugo que coloca Hasatán, que es cargas, que son espíritus inmundos, que te oprimen, que te afligen, pero el yugo que coloca Adonai Yah, te coloca a hacer lo que es del Padre. Entonces las cargas que pone Elohim es el no robar, el no matar, el no mentir, el no fornicar, el no adulterar. Eso es lo que, las cargas que pone Elohim, Adonai Yah, Jehová, Dios. Y aquí se va a cumplir esta palabra cuando dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque es Machía, que está dentro de cada uno de nosotros, y es el que va a quitar ese espíritu inmundo, es el que va a quitar ese espíritu inmundo de tristeza, de angustia, de opresión, pero es cuando Él mora dentro de cada uno de nosotros, mis amigos. Entonces el yugo de Él, dice su palabra, aquí nos enseña, es fácil y es ligera su carga. Y el Padre también me traía esta palabra que lo complementaba con el yugo que coloca el Padre. En Mateo 7:24 dice su palabra: cualquiera pues que oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Machía, es Cristo. Es cuando yo soy compatible con Adonai Yah, con Jehová, entonces le voy a hacer frente al enemigo, a esos espíritus inmundos, y esos espíritus inmundos tienen que salir de cada uno de nosotros, porque el que escucha, pero el que hace, el que actúa, el oír, va conjunto, el del obedecer, el creer, va con la obediencia, van ligadas, mis ají. ¿Cómo yo voy a decir, yo creo en Adonai Yah y yo sigo emborrachándome, yo sigo haciendo cosas ilícitas, yo sigo todavía en inmundicia sexual, yo sigo viendo pornografía, yo sigo... y digo permanecer en Adonai Yah, y digo ser creyente de Adonai Yah? Estoy siendo compatible con el diablo, porque las obras de él estoy haciendo. Si aún me deleito en esas cosas, si aún voy a fiestas, si aún celebro cumpleaños, sí, es por área, pero el Padre trae su palabra, y como su pueblo Israel, debemos de obedecer su palabra, porque si no el enemigo viene y te oprime, y abres esa puerta y entran más y más espíritus inmundos, y nos va alejando de la presencia de Adonai Yah, nos va alejando de su luz admirable. Entonces vamos a ir a la palabra. Esta es la palabra yugo. Dice que es del H5923, de 5953, yugo, junta, como impuesto sobre el pescuezo, literalmente o figurativamente carga o yugo. Entonces el Padre nos decía en Mateo 11:28 que el yugo del Padre es ligera.
pues el yugo del adversario nos lleva a esclavitud, nos lleva a muerte. Y a eso es lo que el Padre nos quiere enseñar en esta mañana a cada uno de nosotros, mis amigos, que realmente nos podamos examinar y que bueno, que está aún morando en mi corazón, porque su palabra dice, escudriñemos y volvamos a Adonai Yah. Tenemos que volver a Adonai Yah. Ese yugo, pues en aquella época colocaban aquel animal, a los bueyes le colocaban algo de madera, ese yugo de madera para hacer una labor en aquella época de arado. Y ese yugo, cuando viene el adversario, pues nos coloca a hacer lo contrario. Nos coloca a hacer un trabajo del enemigo, cuando yo soy compatible con el enemigo. Y usted puede también en esa raíz 59-53, que dice, en el Strong dice que es afectar totalmente, maltratar, ser riguroso con dolor. Y el yugo que coloca al adversario, las cargas, los espíritus inmundos que colocan al adversario, son que te afectan. ¿Por qué? Porque pues nos apartan de la presencia de Adonai Yah. Entonces aquí el Padre nos enseña a través de su palabra que el yugo que cada uno de nosotros debemos de llevar es de Adonai Yah, que nosotros debemos de ser compatibles con Adonai Yah, tener esa compatibilidad con Adonai Yah. Entonces el Padre también nos va a traer un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el Padre nos enseña en su palabra que no hay ninguna comunión, la luz con las tinieblas? Sí o sí tiene que haber una separación. Yo tengo que hacer esa separación en mi vida, de ser compatible con Adonai Yah para heredar la vida eterna, pues que Él crezca cada día más y más para poder quitar esos espíritus inmundos, para yo poder ser de ese hijo que hereda. Y vamos a ir al ejemplo que el Padre me traía en este tiempo, en Jueces. Vamos a ir, Jueces 16, del 15 al 19. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Elohim Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Vamos a detenernos aquí un momento. Sansón era desde el vientre, nos enseña, era apartado para Adonai Yah. El Padre nos enseña su palabra, tenía un propósito que el Padre le había delegado, lo voy a llamar de esta manera, delegado una función, que él tenía que acabar con los filisteos, o sea, con esas naciones extranjeras, no podía hacer alianza, tenía que ser compatible con Adonai Yah. Pero ¿qué pasó? Lo vamos a ver más adelante. Dalila dice que le descubrió todo su corazón. Entonces mire qué pasa cuando nosotros dejamos esa puerta abierta para que entren esos espíritus inmundos. O sea, pecamos y está esa compatibilidad con Hasatán, con esos espíritus inmundos, pues nos van a desviar, misají, del camino de Adonai Yah y nos van a traer muerte, destrucción, ruina nuestras vidas. Y lo más importante, vamos a perder la salvación, porque ahora lo vamos a ver, vamos a terminar con esta lectura. Viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayéndole en su mano el dinero. 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. La presencia de Adonai Yah se había apartado de Sansón. Descubrió su corazón. Y Dalila, una nación extranjera, tenía compatibilidad con el adversario, entró. Y eso es lo que el Padre me mostraba. Eso es lo que pasa cuando
Cuando usted es compatible con las tinieblas, vienen esos espíritus inmundos a afligirlos, a afligirte. Y ya no va a estar la presencia de Adonai ya. Por eso la importancia que el Padre nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No tenga ninguna compatibilidad con las tinieblas son espíritus inmundos. Tiene que tener esa compatibilidad conmigo, con Adonai ya. Ser ese ministro, ser ese obrero aprobado delante de mí, que obedece, que ese crecer se da en cada uno de nosotros y crece, es Machía, es Cristo, la palabra. Porque el yugo de Hasatán lo llevó a Sansón a muerte, a aflicción. Que sí, usted puede leer que más adelante él clamó y el Padre lo escuchó, pero aquí el Padre me muestra qué es lo que pasa cuando yo soy compatible, cuando dejo esa puerta abierta al enemigo. Pues viene y me lleva a muerte, me arrastra, mi Sajín. ¿Qué hizo Dalila? Lo arrastró. Mire lo importante que nosotros podamos dar un alto en nuestro camino, no ser compatible con las tinieblas, con Hasatán, con el diablo. Y lo leía, usted puede escudriñar más en la DRAE, en el yugo, pero yo, esta palabra que el Padre me traía en la DRAE, que es yugo, que es carga pesada, prisión o atadura. Esa carga pesada lo colocamos en los espíritus inmundos, mis amigos. Y el Padre me mostraba y me decía, en Juan 15, 4 al 5, para nosotros ser compatibles con Adonai, pues debemos de permanecer. Pero ese permanecer implica obediencia. Ese permanecer es hacer la voluntad del Padre. Juan 15 del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando pasa esto en nuestras vidas, cuando nosotros somos compatibles con Adonai, cuando permanecemos haciendo la voluntad, porque dice su palabra que el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. Y Yahshua, Jesús, nos dio ese gran ejemplo, fue nuestro mayor ejemplo a seguir, es nuestro mayor ejemplo a seguir. En él no hubo pecado, no se halló engaño. Y a eso es que el Padre nos está llamando a cada uno de nosotros, que nos limpiemos por completo nuestro corazón, que saquemos esos espíritus inmundos, que ya no seamos más compatibles con las tinieblas, sino que por el contrario seamos compatibles con Adonai, que Él sea esa vid verdadera y nosotros poder ser esos pámpanos que se dejan limpiar, que se dejan quitar esos espíritus inmundos. Pero la única manera es cuando cada uno de nosotros obedece, cuando Él está dentro de cada uno de nosotros y es Él a través de cada uno de nosotros. Entonces miren lo importante, y vamos a llevar mucho fruto, porque separados de Él, aquí nos muestra el Padre también y nos enseña, separados de Él nada podemos hacer. Él es esa fuente de agua viva que nosotros necesitamos acudir a Él. Pues cuando cada uno de nosotros tiene sed, pues se toma un vaso de agua, y así igualmente el Padre nos enseña, así debe ser tu vida, constantemente, diariamente, que es ir a esa fuente, ir a la palabra, y que esa palabra se quede en cada uno de nosotros, Machía, la luz. Y también nos dice el Padre en primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandatos. ¿Cómo vamos a decir si nosotros conocemos a Elohim, a Dios, y aún seguimos robando? No le hemos conocido en esa área. Si aún todavía fornicamos, si aún todavía tenemos esos dioses ajenos, no, en esa área no le estamos conociendo, Misajín, porque la palabra es clara y nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, si Machía está dentro de nuestro corazón. Y vamos, el Padre también nos dice a través de su palabra en Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si nosotros decimos ser ovejas, pues debemos de obedecer al pastor, y ese pastor es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías.
Y dice su palabra que pues no vamos a ser arrebatadas, porque somos Ejá, uno con Él, cuando somos compatibles con Adonai Yah, con Jehová. Somos Ejá, somos uno. Entonces miren lo importante, mis ovejas oyen la voz del pastor solamente. Entonces a eso es que el Padre nos quiere hablar en esta mañana a cada uno de nosotros, mis ají, que podamos tener esa compatibilidad con Adonai Yah y que dejemos tantas, o sea, que nos podamos esforzar cada día más y más de ir sacando ese pecado, de que ya no seamos más compatibles con esas tinieblas, con esas cargas, que ya ese yugo de esclavitud se pudra, como dice también en su palabra en Isaías 10:27, dice que la carga será quitada del hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción es el Rúa, mis ají, para que ese yugo se pudra, o sea, para que esos espíritus inmundos salgan por completo. Y el Padre nos dice en Devarim, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Adonai Yah, Jehová, tu Elohim, Dios. Adonai Yah, Jehová, tu Elohim, Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo santo. El Padre aquí me decía, esa compatibilidad conmigo debe marcar esa diferencia, debe ser ese pueblo santo, apartado. Y cuando vamos a la palabra santo, es apartado de toda contaminación, puro, consagrado para Adonai Yah. Y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas, que nuestras vidas sea el servicio de Adonai Yah, y ese servir es obedecer, que es Abba. Entonces mire que el Padre nos va encaminando, que cada día debemos de tener esa compatibilidad con Adonai Yah, que el Mashiach, que el Cristo, que es la palabra, siga creciendo en cada uno de nosotros. Y vamos a hacer ese pueblo escogido, vamos a hacer esa nación y ese pueblo santo, pues es un pueblo apartado para Adonai Yah, es un pueblo que obedece los mandatos, es un pueblo que tiene los mandatos, que también en la alimentación, aquí el Padre también me hablaba, pero ay, ¿por qué en mí? Pues en mí ya esos deseos de la comida, yo pasé ese proceso y pues que de pronto todavía estamos de eso, porque si uno pasa por una panadería y el pan caliente y dice, tan rico que ese olor de pan caliente todavía, es porque todavía tiene algo, todavía es compatible con ese espíritu inmundo que te va a llevar a comer algo que no es kosher, que no es puro, porque tiene muchos ingredientes que atentan contra este templo. Pero aquí tenemos una ventaja, que el Padre para todo hay solución. Y aquí tenemos a una hermana que hace pan, que al principio no nos va a gustar porque estamos acostumbrados a ese pan del mundo, eso. Entonces aquí me llegaba, ay, pero ¿por qué? Examínense cada uno de ustedes y diga, porque aún me gusta el cerdo, porque aún me gusta la gelatina roya, porque aún me gusta la mantequilla rama, porque aún me gusta la leche de bolsa, porque eres compatible con ese espíritu inmundo y no has querido esforzar para ser compatible con Adonai Yah. A mí me pasaba al principio, ay, no, es que ya no podemos comer nada, yo no ponía a comer hamburguesas, yo no puedo comer ni papa borrajá, ni papa rellena, ni borrajá, ni nada, ni el maduro. Pero el Padre da estrategia, mis ají, y el Padre te va llevando en ese camino de ir avanzando, y es Él el que va haciendo todo posible. Pero cuando ve un esfuerzo, una obediencia, mis ají, entonces examine su modo como está alimentándose y diga, bueno, soy compatible con la leche alpina, con la decadita, porque ese deseo todavía está, ese espíritu inmundo, esa compatibilidad. Pero cuando hay esa compatibilidad, que está Elohim, que está ese deseo de Elohim, pues te hace comer lo cocho, lo puro, y es más agradable. Ay, no, porque no me gusta la ensalada de esta manera, porque un espíritu inmundo. Yo lo he comprobado con mi hijo. No le gustaba el aguacate. Y mi esposo dijo, no, una semana aguacate. Y ese espíritu inmundo al principio no quería. Pero a la medida que él se fue esforzando y lo fue comiendo, ya le gusta el aguacate. Entonces estaba teniendo compatibilidad con un espíritu inmundo. Y a veces, hay áreas que todavía no he sido libre, y a veces somos compatibles con esos espíritus inmundos y nos aliamos
Y el Padre dice que no debemos de hacer esas alianzas con esos espíritus inmundos, con esas otras naciones. Entonces, mire la importancia que el Padre nos está trayendo su palabra a que seamos compatibles con Adonai. Y vamos a ir a 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Dice su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais tiniebla, pero ahora sois pueblo de Elohim, Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es en otro tiempo. Éramos demasiado compatibles con las tinieblas. Teníamos demasiados espíritus inmundos. Pero ahora el Padre nos ha escogido como esa nación santa, como ese pueblo santo, adquirido por Elohim, por Dios, para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos las virtudes. Dice que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Hizo una separación, Misají, y a eso es que el Padre nos habla constantemente a cada uno de nosotros, que seamos compatibles con Adonai, con Jehová, para alcanzar misericordia. Es para su am, para su pueblo, no es para el de afuera, es para ese pueblo, ese pueblo de Adonai, que siempre marca esa diferencia. También en Juan 8:12 el Padre nos habla a través de su palabra que Yahshua es la luz del mundo. Dice su palabra que el que sigue a Yahshua pues no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y la luz de la vida es Cristo, es Mashiach, es la palabra cuando se queda dentro de cada uno de nosotros, y nosotros estamos en ese proceso de obediencia para obtener el Ruach HaKodesh, para realmente ser libres de esos espíritus inmundos, ser libres de ese yugo de esclavitud y tener el yugo de Adonai, de Elohim, de Dios. Porque el Padre también, usted lo puede leer, una concordancia en Santiago 4:4 que dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Esta palabra es muy clara, mis hijos. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. No podemos vivir como vivíamos en el mundo, mis ají. Debemos de marcar esa diferencia. Y a eso me lleva el Padre, porque aún yo decía, bueno, Padre, ¿cómo me estoy comportando ante ti? ¿Cómo ha sido mi actuar? Porque a veces en nuestro actuar va diferente a la palabra. ¿Pero por qué? Porque estamos siendo compatibles cuando esos espíritus inmundos nos gobiernan. Estamos siendo compatibles con las tinieblas, con esos espíritus inmundos, y nos llevan a desobedecer la palabra. Y atraemos los que tengan. Y atraemos lo que tenga esa persona. Entonces, pues yo vi el caso de mi esposo cuando estábamos en el mundo. Pues teníamos los mismos, entonces esos espíritus inmundos iban a ser compatibles. Se atraían. Y usted lo puede leer, que yo lo voy a leer. Cuando... mejor dicho, hicimos un imán y fuimos como ese matriz recargado. Entonces, compatibilidad en el diccionario dice: es la capacidad de dos o más personas, cosas o sistemas de coexistir, funcionar o combinarse, sin impedimentos, creando armonía, capacidad de compartir valores, objetivos juntos a pesar de las diferencias. Y usted puede ver que un sinónimo de compatibilidad es armonizar, y similar es afinidad, cosas en común que yo tengo. Entonces, bueno, cada uno se revisará, qué cosas tengo en común con el diablo o con Elohim. Y a eso es que nosotros debemos de apuntar siempre, a tener esa compatibilidad con Adonai. Y también aquí, aquí como creyentes, y está Mashiach, y cada uno de nosotros nos edificamos, pues vamos a ser compatibles cuando está la verdad, cuando está Cristo, vamos a ser compatibles con Adonai, y se va a dar ese crecer en cada uno de nosotros, y vamos a, o sea, esa palabra en cada uno de nosotros, pues va a armonizar, que también el Padre, ahora que en la adoración, que cuando mi hija está, hay una armonía, y esa armonía pues debe prevalecer cuando Mashiach está dentro de cada uno. Yo voy a ser ese verdadero adorador, voy a ser ese servidor, pero es cuando Él está dentro de mi corazón.
Miren entonces lo importante de nuestro corazón, de ir limpiando nuestro corazón, que Mashiach crezca, ser compatibles con Adonai ya. Y cada uno de nosotros nos vamos edificando, vamos siendo uno, cuando en esa área está Mashiach, cuando en esa área gobierna Mashiach, y nuestra manera de vivir pues va a ser enfocada en obedecer los mandatos de Adonai ya. Y esa carga ya va a ser ligera, mis amigos. Y el Padre lo puede leer, lo puede leer en casa también, que el Padre en Deuteronomio 7, donde dice que no hay que hacer alianza. Deuteronomio 7, del 2 al 4, dice, no harás alianza, nos está advirtiendo. No emparenterás con ellas, porque van a desviar a tu hijo y servirás a otros dioses ajenos. Cuando nosotros somos compatibles con las tinieblas, pues eso es lo que nos hace hacer, desviarnos del camino y nos lleva a muerte. Entonces ese era el tema que el Padre traía en este tiempo, Misajín, que podamos ser más compatibles con Adonai ya, que Mashiach, que Cristo, que es la luz, crezca más dentro de nuestros corazones, para que desarraiga por completo esos espíritus inmundos y ya no seamos compatibles con Hasatán, sino que por el contrario seamos compatibles con Adonai ya. Entonces ese era el tema que el Padre ha traído, Misajín, para este pequeño remanente, que sea edificación para cada uno de nosotros. Entonces vamos a darle gracias al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por esta gran oportunidad, bendito Abba, que nos has dado de venir a congregarnos delante de ti, a escuchar tu palabra, bendito Abba. Tú nos has enseñado una vez más, bendito Abba, que debemos ser compatibles contigo, porque nos dices también a través de tu palabra que no hay ningún compañerismo, no hay ninguna compatibilidad, la luz con las tinieblas, que las tinieblas deben salir de cada uno de nosotros, bendito Abba, para ser esos siervos aprobados de ti, bendito Abba, que debemos de permanecer unidos a esa vid verdadera, que debemos de ser esas ovejas que escuchan solamente al pastor, bendito Abba. Por eso en esta mañana exaltamos y adoramos tu cada nombre, tu santo nombre, y te decimos, Abba Padre, que queremos ser ese pueblo tuyo, ese pueblo santo para ti, ese pueblo diferente, bendito Abba, que dan testimonio que tú habitas cada uno de nosotros, bendito Abba, que podamos, como dice tu palabra, hacer esa luz en medio de las tinieblas, bendito Abba. Pueblo mío, te extraviaste y pecaste contra mí. Por el mundo tú vagaste, exiliado hasta el fin, pero hoy estoy tocando a tu puerta y en mi compasión te vengo a redimir. No te alejes, pues el tiempo se ha acercado. Pueblo mío, vuélvete a mí. Ven, regresa, pueblo mío. Oh, ven, vuélvete, Efraín. Oh, ven, refúgiate en mis alas. Yo soy tu Elohim. De la muerte te he librado y con sangre te compré y con agua te he rociado y yo mismo te limpié y deslice como nube tus ofensas y todos tus pecados yo lavé y yo puse todo eso en el olvido. Efraín,
Así es, bendito Abba. Queremos ser ese pueblo tuyo, ese pueblo caos para ya, ese pueblo que obedece la instrucción tuya, bendito Abba, ese pastor que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, bendito Abba. Hoy, Padre, tú nos has enseñado una vez más, bendito Abba, que debemos de renunciar a esas obras de la carne, bendito Abba, que debemos de despojarnos por completo, bendito Abba, para realmente ser compatible contigo, bendito Abba, y ser de aquellos hijos que van a heredar aquella vida eterna, bendito Abba. Muchísimas gracias te damos por este tiempo, bendito Abba, y te decimos, Mequim, bendito Abba, que tú eres el que nos levanta del polvo de aquel muladar donde nos encontramos, bendito Abba, para sentarnos como esos príncipes, como aquellos que obedecen tu palabra, bendito Abba. Y ahí me vio Así es, bendito Abba, hoy te damos toda Rabá, muchísimas gracias Abba, por el regalo de la Jai de la vida que has permitido a cada uno de nosotros, y por ello hoy estamos delante de ti, bendito Abba, porque reconocemos que no son por nuestros méritos propios, por nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Padre, que hoy podamos examinarlo todo y retener lo bueno, que tu palabra se pueda quedar dentro de nuestros corazones, bendito Abba. Quizás ha llegado la calamidad, ha llegado consecuencias adversas a nuestras vidas, porque hemos desobedecido
obedecido tu palabra, porque hemos hecho esa compatibilidad con las tinieblas, bendito Abba, porque nos enseñas a través de tu palabra que cuando enviaste esas plagas no fueron para Tuán y Israel, pero quizás han llegado esas plagas a nuestras vidas porque aún hay compatibilidad con las tinieblas, porque aún están esos deseos, esos espíritus inmundos dentro de nuestros corazones, porque escrito está en tu palabra que cada uno es seducido y atraído que lo que hay dentro de nuestros corazones, bendito Abba. Y hoy queremos ser de aquellos hijos que se esfuerzan, bendito Abba, de aquellos hijos que perseveran hasta el fin para alcanzar esa salvación y para ser más compatible contigo, bendito Abba, con la luz admirable, que la luz admirable que Machía, que Cristo se pueda quedar dentro de nuestros corazones para quitar esos espíritus inmundos, bendito Abba, para ser realmente libres cuando el Hijo mora dentro de cada uno de nosotros, cuando tu Ruach HaKodesh se ha entronado en cada uno de nosotros, porque escrito está en tu palabra, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, bendito Abba. Y hoy necesitamos de ti, necesitamos alcanzar esa libertad, obtener esa libertad, bendito Abba. Toda Abba te damos por este tiempo, bendito Abba, que seas tu Padre guiándonos siempre por ese camino de rectitud, bendito Abba, por ese camino de justicia, bendito Abba. Toda Abba te damos en este tiempo, bendito Abba, que seas tú hablándonos en el transcurso de esta semana nuestras vidas, bendito Abba. Toda Abba te damos en este tiempo y todo esto lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en acción de toda, en acción de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén.